Antes de empezar con el video, nos gustaría mandar nuestros calurosos saludos de cumpleaños a Chloe Fernández por el 25 de abril, a nuestra estimada Ersa por el 14 de abril y a la pequeña Romina. De parte de todo el equipo les deseamos muy feliz cumpleaños. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Un romance egoísta. Capítulo 4. Maneras de amar. Después de un largo sueño reparador, Yondo finalmente se veía más descansado. Su piel tenía un brillo saludable y hasta sus ojeras parecían haberse desvanecido. Sin embargo, a pesar de su renovado aspecto, su mente no estaba tan despejada como su rostro. Llevaba días sin saber nada de Yumin desde aquella vez que la acompañó a casa, y aunque no quería admitirlo, empezaba a preguntarse si estaba demasiado ocupada o simplemente lo estaba evitando. Estaba sumido en esos pensamientos cuando su teléfono vibró, pero al revisar la pantalla descubrió que el mensaje no era de Yumin, sino de Iseon sugiriéndole tomar un trago como agradecimiento por las molestias con el gatito. Y horas después, Yondo llegó al lugar que Iseon le había enviado. Sin embargo, al mirar a su alrededor sintió una extraña sensación de déjà vu. Era el mismo bar al que había venido con Yumin. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero sin darse cuenta, su mirada comenzó a escanear el lugar en busca de un tipo que encajara con la descripción del ex de Yumin. No es que lo estuviera esperando, o al menos eso se decía a sí mismo, aunque considerando que casi todos los hombres allí eran altos y vestían impecablemente, su plan de identificación no iba a funcionar tan fácilmente. Tal vez debería pedirle a Yumin que le mostrara una foto para futuras referencias, y fue justo en ese momento que Yondo se sorprendió a sí mismo. ¿En qué demonios estaba pensando? Sacudió la cabeza, pero no tuvo mucho tiempo para seguir enredándose en sus propios pensamientos, porque Iseon ya lo había encontrado. Poco después, la conversación entre ambos fluyó con naturalidad, en especial cuando el tema giró en torno al pequeño gato que habían rescatado. Sin embargo, cada vez que Iseon lo mencionaba, Yondo no podía evitar recordar las fotos en la casa de Yumin. Ella también parecía amar a los gatos, pero el hilo de sus pensamientos fue interrumpido cuando un par de chicas se acercaron a su mesa preguntando si podían acompañarlos. Yondo casi por reflejo las rechazó con educación, pero un instante después se dio cuenta de que nunca había considerado la opinión de Iseon. Lo siento, ¿te molestó que las rechazara sin preguntarte? Pero este negó con la cabeza riendo. No, descuida, hace poco salí de una relación, así que yo también iba a rechazar la oferta. Hubo una pausa y luego Iseon preguntó: ¿Estás saliendo con alguien ahora, Yondo? Yondo dudó un momento antes de responder y finalmente admitió que también había pasado por una ruptura reciente. Curiosamente, hablar de esos temas con alguien a quien apenas conocía resultaba cómodo. A veces es más fácil abrirse con un extraño que con alguien cercano, porque no hay expectativas ni juicios, ni necesidad de fingir que todo está bien. Y de alguna forma, mientras conversaban, ambos se dieron cuenta de que estaban en la misma sintonía. No era común hacer amigos de esa manera, pero tampoco era imposible. Por lo general, es mejor evitar los lugares que solías frecuentar con tu ex, comentó Yondo en algún momento. Podrías encontrártela de nuevo. Curioso que lo digas, respondió Iseon. Este lugar fue una recomendación de mi ex. Yondo alzó una ceja. ¿Y cómo te sentirías si la vieras aquí con otro hombre? Iseon lo pensó un instante y luego se encogió de hombros. Ya lo hice. Yondo parpadeó sorprendido, quizás porque no entendía por qué Iseon no parecía reaccionar como cualquier otra persona lo haría. Supongo que me alegró verla sonreír de nuevo. Ok. Yondo tuvo que admitir que Iseon tenía un punto. Entonces este último le regresó la pregunta. ¿Cómo crees que te sentirías si vieras a tu ex con alguien más? Esto lo tomó por sorpresa. Yondo desvió la mirada recordando aquellas fotos de Soyeon. Y si era honesto, no sintió resentimiento ni celos. Lo que sintió fue un gran vacío, pero tras pensarlo un poco, admitió. Probablemente nos haría felicidad, murmuró al final e Iseon sonrió con diversión. Bueno, tal vez el raro soy yo, bromeó. La conversación entonces continuó profundizando en las razones de sus rupturas. Iseon le explicó que fue su ex quien decidió terminar la relación después de 6 años juntos. Si aún piensas en ella, ¿por qué no la contactas? Sugirió Yondo.
Si fue una relación larga, es probable que tampoco haya cortado sus sentimientos tan rápido. Preguntó Yondo, y Seon no respondió de inmediato, pero sus palabras parecieron sembrar algo en su mente. Yondo, por otro lado, desvió la mirada hacia la barra, la misma en la que semanas atrás había estado con Yumin, trazando planes absurdos, y de nuevo la pregunta volvió a surgir en su cabeza. ¿Por qué ella no la había contactado? ¿Estaba demasiado ocupada? Y Seon, al notar su distracción, le preguntó si sucedía algo. Yondo sacudió la cabeza explicándole que se trataba solo de una amiga, pero este levantó una ceja. No es ese tipo de amiga. Entre nosotros jamás podría haber nada romántico. Empezó a explicar para luego agregar. Nuestra primera impresión fue un desastre. La he visto borracha, haciendo un escándalo. Tiene un talento especial para entrometerse donde no la llaman y también la he visto llorar. Aunque debo admitir que se ve bastante bonita cuando sonríe. Y Seon reprimió una sonrisa mientras lo escuchaba. Y cuando se enoja, esperarías que gritara, pero en realidad no lo hace. Es alguien bastante calmada. Al final, cuando la conoces bien, es muy fácil olvidar la primera impresión. Vaya, pensó Iseon, pues a juzgar por la forma en la que Yondo hablaba de esa amiga, él mismo aún no se daba cuenta de lo que estaba comenzando a sentir por ella. Pero antes de que pudiera hacer otro comentario, el teléfono de Yondo vibró y este casi se lanzó sobre el objeto esperando ver el nombre de Yumin, pero no, era Soyeon. Vine aquí con una amiga, el lugar es maravilloso, me gustaría que pudiéramos venir juntos algún día, Yondo. El mensaje venía acompañado de una foto del lugar, estratégicamente tomada para que la otra persona no saliera en la imagen. Sin embargo, había un detalle que no pasó desapercibido para Yondo. El teléfono de la acompañante de Soyeon tenía una carcasa roja, y él conocía muy bien a la única persona que usaba una carcasa como esa. Mientras tanto, Soyeon sonrió hacia Yumin tras escuchar la vaga historia que ésta le había contado acerca de su ruptura. Entonces, ¿no has salido con nadie desde que terminaste con tu novio?, dijo con un tono casual, aunque sus ojos brillaban con un matiz travieso. ¿Quieres que te presente a alguien? Conozco a varios chicos decentes, Yumin. Yumin parpadeó sorprendida por la propuesta, pero luego negó sonriendo con suavidad. Gracias a Soyeon, su pequeña empresa no había parado de trabajar toda la semana. Entre pedidos, reuniones y ajustes de última hora, apenas había tenido tiempo para dormir, mucho menos para salir con alguien. Incluso había considerado en dejar todo ese asunto de las citas falsas con Yondo. En serio lo agradezco, pero es que aún estoy en proceso de superar a mi ex, explicó encogiéndose de hombros. Soyeon entonces desvió la mirada con un aire melancólico. Su expresión se tornó más sombría antes de suspirar, como si por fin estuviera lista para compartir un gran pesar. Te entiendo. Yo también fallé en el amor. Soyeon no mencionó nombres ni detalles demasiado específicos, pero su relato estuvo lleno de matices sentimentales. Le contó a Yumin sobre ese amor suyo, a alguien fuera del espectáculo, que siempre la había apoyado en silencio. Habló de su incondicionalidad, de su paciencia y de cómo siempre estaba allí, siguiéndola como una sombra fiel. Yumin la escuchó con genuino interés hasta que una palabra en particular le hizo arquear una ceja: obediencia. Sí, Soyeon había dicho obediencia. Eso sonaba un poco extremo, ¿no? Pero bueno, escuchamos, no juzgamos. Y justo en ese momento su teléfono sonó. Yumin estaba a punto de cancelar la llamada cuando Soyeon le hizo un gesto con la mano para que contestara. Al otro lado de la línea, la voz de Yondo sonó bastante seria. Hola Yondo, no esperaba que llamaras, dijo Yumin sorprendida. Bueno, sí, he estado muy ocupada, lo siento. Ahora mismo, solo sueno con una amiga, así que no puedo hablar mucho, explicó sin dar más detalles. No mencionó el nombre de Soyeon, pero tampoco tenía que hacerlo. Yondo ya lo sabía, y probablemente también intuía las verdaderas intenciones de esa mujer. Hubo un breve silencio antes de que él hablara de nuevo. Está bien, no bebas demasiado y llega a casa sana y salva. Su tono sonaba extrañamente serio, lo cual dejó a Yumin pensativa incluso después de haber colgado. ¿Por qué sonaba tan diferente? Sin embargo, su reflexión se vio interrumpida cuando vio a Soyeon secarse las lágrimas con una expresión afligida. Mi ex, murmuró con voz quebrada. Parece que ya ha decidido seguir adelante. Está intentando conocer a alguien más. Yumin sintió una punzada de empatía. Sabía lo que era intentar soltar a alguien cuando el corazón aún no estaba listo. Así que, sin pensarlo demasiado, dijo lo primero que le vino a la mente. Si él aún no está oficialmente con nadie, entonces deberías intentar recuperarlo. Es mejor intentarlo y arrepentirse que arrepentirse por no haberlo intentado. Soyeon dejó de llorar casi de inmediato. Sus labios se curvaron
transformaron en una sonrisa sutil, aunque Yumin no notó el destello de malicia que brilló en sus ojos. «Tienes razón», dijo Soyeon secándose las lágrimas con una gracia casi teatral. «Seguiré tu consejo, Yumin», dijo esta mientras Yumin le devolvió una sonrisa sincera, sin notar que en ese instante acababa de convertirse en una pieza más del juego de Soyeon. Horas después, Soyeon entró a su casa y sus ojos se posaron de inmediato en los zapatos junto a la entrada. No se sorprendió. De hecho, sonrió. Yeon-do estaba dentro esperándola. El cansancio se marcaba en su rostro, pero su mirada seguía siendo la misma que recordaba. Y por un momento, solo un breve y fugaz momento, Soyeon creyó que todo volvía a ser como antes. Pero la ilusión se rompió en cuanto él habló. Déjala fuera de esto. Esto es entre nosotros dos. No había necesidad de que te acercaras a ella. Soyeon inclinó la cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Pero no fue por ella que comenzaste a usar redes sociales? Yeon-do frunció el ceño. No pensé que reaccionarías así. ¿Y cómo esperabas que reaccionara? Respondió ella con una risa suave, casi divertida. ¿Esperabas que te rogara para que regresaras? Se acercó con lentitud, con la misma confianza de siempre, y tomó la mano de Yeon-do llevándola hasta su propio rostro en una caricia mimosa. «Está bien», susurró dejando que su voz se tornara dulce. «Te amo, Yeon-do. Lo siento. Te daré todo lo que quieras, así que regresa». Hubo un silencio. Yeon-do no respondió. Sus dedos, en lugar de cerrarse alrededor de los de ella, se deslizaron apenas sobre su piel, como si intentara encontrar en su rostro a la mujer que alguna vez amó. Pero no la encontró. Si el amor de Yeon-do había sido devoción, el de Soyeon siempre había sido posesión. Durante años, ella había validado su amor a través de la ansiedad de Yeon-do, convenciéndose de que su miedo a perderla era prueba de su afecto. Por eso, cuando terminaron, no fue tristeza lo que sintió, sino desconcierto. No obstante, nunca dudó de que él seguiría siendo suyo, hasta ahora. Yeon-do entonces dejó caer su mano con suavidad, como quien suelta un recuerdo que ya no tiene peso. No lastimes a Yumin. Eso fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y marcharse. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco y por primera vez, Soyeon sintió lo que era perder. Por primera vez, la ansiedad fue de ella. Yumin no dejaba de pensar en la breve reunión con Soyeon. Le habría gustado que durara más, pero la otra se marchó de repente, dejándola con la sensación de que algo había quedado inconcluso. Suspiró y decidió distraerse llamando a Yeon-do. También aprovechó para responder el mensaje que él le había enviado más temprano. No esperaba nada extraño, pero en cuanto Yeon-do contestó y le dijo que estaba dando un paseo nocturno completamente solo, su instinto se encendió. Y aunque no lo conocía bien aún, sabía que ese comportamiento no era algo normal. Caminar por placer a esas horas. Sumando eso a su extraña llamada de antes, no pudo evitar preocuparse. «Dime exactamente dónde estás, voy para allá», dijo. Y horas después se encontraron en un parque que Yumin conocía muy bien, demasiado bien. Era el que quedaba cerca de la casa de Iseon. Por su parte, Yeon-do la miraba con resignación. ¿Por qué insististe en venir? ¿Cómo no iba a hacerlo cuando un amigo no se siente bien? La palabra amigo quedó flotando en el aire. Así que, de conocidos con un trato, habían ascendido a amigos. Interesante. No me digas que volviste a ver a tu ex y por eso estás así. Aventuró Yumin con astucia y Yeon-do no respondió, solo que raspeó. Pero en su caso ese gesto decía más que 1000 palabras. Yeon-do era increíblemente transparente cuando empezabas a conocerlo, y durante un rato no hablaron más después de eso. Se quedaron mirando el cielo en silencio, un silencio cómodo, sin necesidad de llenar los espacios. Sin embargo, la curiosidad de Yumin no tenía remedio. Se giró para observarlo y sin darse cuenta lo estudió más de cerca. Yeon-do tenía facciones un poco duras, pero era alguien muy atractivo. Su cabello caía estratégicamente sobre sus ojos, dándole un aire misterioso, pero sus ojos eran muy bonitos y expresivos. «Oye, Yeon-do, ¿alguna vez has pensado en cortarte el cabello?», preguntó entonces Yumin. Él reaccionó por instinto, ocultando sus ojos con el flequillo aún más. «Tienes cejas pobladas y una zona T bien definida. Si mostraras más tus ojos te verías genial», continuó Yumin sin intención de rendirse. Los cubro porque la gente me evita. Mi aspecto los intimida. «Ay, ¿pero qué dices? Tus ojos pueden ser afilados, pero no como para que la gente salga corriendo. Además, cuando cocinas siempre usas esa pañoleta». Eso lo hago por razones de higiene. «Pero incluso los clientes piensan que te ves genial. ¿Acaso no lees las puntuaciones en tu
página? Ay, no me digas que ni siquiera has revisado las reseñas de los clientes. Ay, aparentemente Yondo no solo era reservado, también era sorprendentemente humilde. Y Yumin sonrió con picardía. Oye, empiezo a creer que solo quieres seguir escuchando a la gente decir que eres muy guapo. ¿Qué? ¿Ahora de qué estás hablando? Yondo resopló claramente confundido. Si ya terminaste de bromear, dame eso. Voy a tirarlo. Además, no necesitas hacer esto. Ya me siento mejor. Gracias. Sonrió él antes de alejarse a botar los vasos desechables. Yumin lo observó en silencio. Yondo realmente no era consciente de su propia belleza y se preguntó si su relación con su ex habría sido de apego ansioso. Pero no quería hacer suposiciones y mucho menos preguntárselo directamente. Eso sería de muy mal gusto. Sin embargo, más tarde, cuando finalmente era hora de regresar, Yumin descubrió algo que no sabía si llamarlo ironía o capricho del destino. Pues resultó que su novio falso compartía el mismo edificio que su exnovio. A la mañana siguiente, Yondo aún seguía procesando lo que había pasado la noche anterior. Después de enseñarle a Yumin dónde vivía, ella simplemente se había despedido y negó rotundamente a que la acompañara a la parada del autobús. Y al principio pensó que su insistencia por saber dónde residía venía de su curiosidad innata, pero cuanto más lo meditaba, más claro le quedaba que no había sido solo eso. Probablemente Yumin lo había hecho por consideración a él. Esa mujer era una entrometida, pero era una entrometida considerada, pensó con una sonrisa. Y antes de que pudiera seguir dándole vueltas al asunto, Taegun lo sacó de sus pensamientos con una propuesta: salir a acampar el domingo. Yondo estuvo a punto de rechazarlo. Era domingo. Yumin podría contactarlo para hacer algún plan, pero entonces Taegun agregó con toda la naturalidad del mundo que Yuhui y Yumin también irían, y solo así Yondo no dudó ni un segundo más. Sin embargo, para cuando el domingo llegó, desde que llegaron al campamento, Yondo notó que Yumin estaba más callada de lo normal. Y no era que pareciera triste ni molesta, solo mucho más pensativa. De hecho, en varias veces intentó acercarse a él como si quisiera decirle algo, pero cada vez que lo hacía, alguien terminaba interrumpiéndolos. El día transcurrió entre caminatas, risas y fotos. Yondo se mostró reacio cuando intentaron incluirlo en las fotos grupales, pero bastó con que Yumin se lo pidiera amablemente para que accediera sin mucha resistencia. Más tarde, mientras los hombres preparaban la barbacoa, Yumin y Yuhui se quedaron a solas conversando. Taegun y tú parecen más cercanos últimamente, comentó Yumin mientras que Yuhui admitía que había empezado a salir con él. Bueno, es solo el comienzo, no es que vayamos a casarnos ni nada, replicó su amiga con un encogimiento de hombros, y Yumin la observó con aire pensativo. Oye, no vayas a lastimar a ese chico. Yuhui soltó una risa suave y negó con la cabeza. No, ¿cómo crees? No podría hacerlo, pero voy a dar lo mejor de mí mientras dure. Poco después, ya reunidos en la mesa, Taegun sacó a relucir una nueva idea: volver a salir cuando los cerezos florezcan, pero dado que se trataba de una actividad romántica, Yumin sugirió que era mejor si solo iban Yuhui y Taegun a solas, como pareja. No obstante, este último negó con una sonrisa pícara. En realidad lo decía por Yondo, tal vez así reactive su vida romántica, dijo el muchacho, y Yumin parpadeó sorprendida. Él nunca ha visto los cerezos florecer con nadie. Pero eso no tenía sentido para Yumin. Obviamente Yondo habría visto los cerezos florecer con su ex, e iba a decirlo sin pensar, cuando de pronto Yondo colocó la olla de ramen caliente en medio de la mesa y le hizo un discreto gesto con la mirada. Yumin captó el mensaje al instante. Así que nadie sabía que había estado en una relación por años. Bueno, casi nadie. Más tarde, mientras Yuhui y Taegun se alejaban para dar un paseo a solas, Yondo y Yumin se quedaron en el campamento, y fue entonces cuando ella se enteró de que la única persona que conocía la existencia de su relación era la madre de su ex. Curioso. Yumin trató de no hacer conjeturas, pero la duda estaba allí, mordiéndole la curiosidad. ¿Por qué alguien ocultaría una relación de años? ¿O habría sido una relación inestable? Bueno, eso explicaría muchas cosas. La falta de confianza en su apariencia, su costumbre de sentarse siempre en los rincones, la forma en la que evitaba hablar del pasado. Y Yumin se preguntó si esos 6 años habían terminado devorando a Yondo. Y si sus suposiciones eran correctas, entonces lo mejor para Yondo sería cortar el contacto por completo con su ex. Lo malo era que ella había planeado encontrarse con él más seguido en su edificio, sobre todo cuando supo que Yondo vivía en el mismo lugar que Iseon. ¿Te sientes mal?
Preguntó John-do acercándose. Ella levantó la vista. Sabía que lo correcto era dejar el plan inicial. Sabía que si se lo decía, él lo entendería. Después de todo, su relación no era más que negocios. Negocios con intereses propios. Pero resultó que al final el plan siguió su rumbo inicial. En los días siguientes, Yumin y John-do continuaron encontrándose en el vecindario de este último. Entre esos encuentros, John-do había tomado muchas fotos de Yumin sin que ella se diera cuenta. Fotos de ella riendo, haciendo gestos exagerados, comiendo con un entusiasmo casi infantil. Fotos que curiosamente ya ni siquiera subía a sus redes sociales. Y sin darse cuenta, se sorprendía a sí mismo mirándolas de vez en cuando y sonriendo. Otras veces, Yumin era quien llegaba de improviso, con su característico huracán de energía, como ahora, que apareció tambaleándose claramente borracha con una bolsa en la mano que prácticamente le lanzó encima. Luego, antes de que John-do pudiera decir algo, se giró, tropezó un poco con sus propios pies y se subió al taxi que la esperaba. John-do se quedó parado en la calle, sujetando la bolsa de papel y observando cómo el taxi desaparecía en la distancia. Definitivamente esa mujer era un caso perdido, pero antes de que pudiera seguir reflexionando sobre ello, una voz lo llamó desde atrás. Era Lee-seon, que venía acompañado de un amigo que, a juzgar por su estado, claramente había bebido de más. Lee-seon intentaba mantenerlo a raya, pero el tipo insistía en abrazarlo y hablarle demasiado cerca. Mientras tanto, John-do, con expresión impasible, protegía su bolsa de papel. Fue entonces cuando Lee-seon notó algo. Los bocadillos en manos de este eran de la pastelería favorita de Yumin. ¿Era pura casualidad? Otra noche más de horas extras. Y como si eso no fuera suficiente, Yumin también tuvo que soportar media hora de regaños de su madre. Primero porque no había ido a visitarla, después porque aún no tenía un nuevo novio. Pero no cualquier novio. No. No podía ser uno como Lee-seon, jamás. Mamá, Lee-seon se portó bien contigo y conmigo. ¿Por qué está haciendo así con él? Intentó replicar Yumin, sabiendo que no tenía sentido discutir. Ninguna madre quiere ver a su hija sufrir en una relación unilateral, respondió la mujer a través del teléfono, con ese tono que combinaba reproche con genuina preocupación. Y no, Yumin no necesitaba que se lo recordaran. Había dado demasiado incluso antes de que la relación con Lee-seon comenzara oficialmente, 8 años atrás, llena de esfuerzos desproporcionados que en retrospectiva ni siquiera parecían haber valido la pena. Pero tampoco le parecía justo que su madre usara eso como excusa para despreciarlo ahora. Mamá, ya rompimos como querías, ¿cuál es el punto de seguir con esto? De todos modos, solo llamaba para avisarte que voy a ir a verte cuando menos lo esperes, así que tenlo en cuenta, mocosa desconsiderada. Yumin cerró los ojos, inhaló hondo y tras varios intentos logró despedirse antes de que su madre decidiera seguir con la conversación durante otra media hora. Al colgar soltó un suspiro pesado, dejando caer la cabeza sobre la mesa. Por eso mismo era que evitaba ir a verla. El estrés le nublaba los pensamientos y como si fuera una reacción automática empezó a desear algo dulce para calmarse. Y justo en ese momento su teléfono volvió a sonar. Por reflejo frunció el ceño, creyendo que era su madre otra vez, pero al ver el nombre en pantalla, su expresión se relajó. Era John-do que llamaba para preguntarle por qué no había pasado por su restaurante temprano. Lo siento, hoy tuve muchas cosas que hacer y al final me quedé atascada en la oficina haciendo horas extras. Hubo una breve pausa antes de que él respondiera con su tono tranquilo de siempre, sugiriendo ir a verla para llevarle algo que había preparado. Y así, minutos después, John-do apareció con una bolsa llena de bocadillos dulces y salados. Yumin la tomó con curiosidad y sacó uno de los dulces. Oye, ¿desde cuándo haces cosas dulces? Desde que mencionaste que te gustan los postres, respondió él con simpleza, como si no fuera la gran cosa, y Yumin parpadeó. Al parecer, John-do había estado practicando, y si no fuera porque era chef, probablemente habría malinterpretado la situación, pero lo que realmente la dejó pensativa no fue el gesto en sí, sino la duda que surgió de él. Si tratas así a tus amigos, imagino que a tu novia la tratabas mucho mejor. Probablemente si yo fuera tu novia de verdad, estaría rogando para que hicieras esto por mí todos los días. ¿Por qué rogarías por algo que haría naturalmente? Yumin se quedó en silencio, sorprendida por su respuesta. ¿Naturalmente? ¿Acaso se refería a que él trataba así a las personas que le importaban sin que se lo pidieran? Y como si percibiera su confusión, John-do se tomó un momento antes de explicarse mejor. Cuando amas a alguien, no quieres cuidarlo. Quieres que viva en un lugar limpio, que coma buena comida,
Quieres encargarte de todas las cosas difíciles para que su vida sea más fácil. Quieres proteger a esa persona y quieres que solo te ame a ti, sin preocupaciones. ¿Está mal pensar así? Su tono era neutral, pero algo en su mirada delataba que esa idea venía de un lugar mucho más profundo. Yumin lo miró en silencio, tratando de procesar el peso de sus palabras. ¿De dónde venía esa necesidad de proteger y controlar todo? Yondo no era alguien que hablara de su pasado con facilidad, pero por lo poco que había mencionado, Yumin podía intuir que su visión del amor estaba moldeada por experiencias que probablemente no fueron las mejores. Y entonces, sin saber exactamente por qué, Yondo recordó algo, una conversación que tuvo cuando tenía 16 años. Ahora que estás en la escuela secundaria, puedes arreglártelas por tu cuenta. Te enviaremos los gastos de manutención, así que si necesitas más, solo haznoslo saber. Nos comunicaremos contigo después. Eso fue todo. No hubo dramatismo, no hubo discusiones acaloradas. Solo dos adultos informándole a su hijo que ya no los necesitaba. Fin de la historia, pero para Yondo en aquel momento, solo hubo un pensamiento que lo acompañó en los años siguientes. Si realmente me amaran, no deberían dejarme así. Yumin, sin conocer esos detalles, podía notar que había algo más detrás de su forma de ver las relaciones. Yondo no solo quería amar a alguien, quería asegurarse de que esa persona nunca tuviera motivos para dejarlo, pero tal vez en el fondo, él ni siquiera se daba cuenta de ello. Yondo, suenas como un padre que quiere cuidar a su hijo. Yondo parpadeó sorprendido. Nunca lo había considerado de esa manera. ¿Sabes? Todos aman de maneras diferentes. Continuó Yumin con un tono más serio. Y no hay nada de malo en cómo tú amas, pero si soy honesta, me preocupa que si las personas se acostumbran demasiado a tu amabilidad, la den por sentada. Me pregunto si podrías seguir adelante sin desgastarte después. Yondo se quedó en silencio. Yumin tenía un punto muy válido. Hay veces que yo también me pregunto lo mismo. Si hubiera amado de otra forma, mi relación hubiera sido diferente. Confesó tras unos segundos. ¿Es mi culpa que todo terminara? Su voz sonó más baja hacia el final. Inconscientemente su mente viajó al pasado, a la Soyeon de antes, la chica que solía reír con facilidad, la que tenía pequeños hábitos tiernos, la que alguna vez miró a Yondo con el tipo de ternura que hacía que el mundo entero se desvaneciera a su alrededor. Esa Soyeon y la mujer en la que se convirtió después eran dos personas completamente distintas, pero entonces Yumin se levantó de golpe y sin previo aviso lo agarró por los hombros con fuerza. «Deja de culparte solo a ti», exclamó zarandeándolo un poco como si quisiera hacerle entrar en razón. «Culpa a los demás también, vamos, dilo conmigo, apúrate». Y contagiado por su espíritu determinado, Yondo se vio repitiendo lo mismo que Yumin. «Hice las cosas bien, pero la relación se rompió por su culpa». Espera, eso suena un poco extremo. «Solo repite después de mí, Yondo». La relación se rompió por culpa de ella. Muy bien, y así, entre una especie de catarsis improvisada y un momento terapéutico poco convencional, Yondo terminó llevándola en su auto hasta su casa. «Recuerda lo que hablamos hoy», insistía Yumin mientras él estacionaba frente a su edificio. «Una relación es de dos, así que no tiene sentido que solo tú cargues con toda la culpa». ¿No fuiste tú quien me hizo decir que era culpa de mi ex? Sí, ya sé, pero eso fue para equilibrar las cosas. Llevas demasiado tiempo autoflagelándote. Teníamos que compensarlo. Es justo compartir la culpa, Yondo. Aunque siendo sincera, todavía culpo a tu ex por todo. Yondo dejó escapar una risa ligera. Eso suena egoísta. Es que no puedo evitarlo, solo quiero proteger a los míos. Yondo la miró de reojo. Entonces, ¿me consideras uno de los tuyos? Claro, y no tengo dudas que tú también, sino porque prepararías estas cositas tan ricas para mí. Bueno, eso era verdad, y Yondo no respondió de inmediato. En cambio, se quedó pensando en que realmente nunca había tenido una amiga cercana antes. En la secundaria fue a un colegio solo de varones, así que siempre estuvo rodeado de chicas. Lo mismo pasó cuando entró al mundo culinario, donde sus interacciones con mujeres se limitaban a compañeras de trabajo con las que nunca se molestó en formar lazos personales. Y cuando empezó a salir con Soyeon, nunca sintió la necesidad de relacionarse con nadie más. Pero con Yumin, bueno, tal vez porque era su primera amiga de verdad, o tal vez porque desde ya era consciente de que su trato con ella era muy diferente al que tenía con otros amigos. Aún así, lo justificó en su mente con facilidad. Ella y él estaban en situaciones parecidas. Los cerezos están a punto de florecer, dijo Yumin de repente. Deberíamos ir a verlos juntos en una cita. Yondo la miró de golpe y Yumin, dándose cuenta de su elección de palabras, se apresuró a aclarar que se refería a una cita falsa. En ese parque cerca de tu edificio hay muchos cerezos. Vamos a verlos juntos, solo los dos. ¿Te gustan las flores de cerezo? Preguntó el curioso.
pero Yumin no respondió de inmediato. En cambio, un recuerdo cruzó su mente, un recuerdo de antaño, de una primavera diferente bajo la floración de los cerezos, donde por primera vez interactuó con Iseon. Sus labios se movieron con lentitud. Solían gustarme, admitió, pero ahora ese era un recuerdo que ya no se sentía tan agradable. A la mañana siguiente, Iseon estaba a punto de salir para el trabajo cuando su amigo, con una resaca monumental, lo detuvo en la puerta. ¿La razón? Una fotografía, una que Iseon todavía guardaba. Era una foto familiar, en ella aparecían su padre, su hermana, él y Yumin. Su amigo la observó con interés. Aún me sorprende lo de Yumin, murmuró con la voz ronca por el alcohol. Sé que te dejó, pero sinceramente pensé que aún seguiría en contacto contigo. Iseon lo miró de reojo mientras ajustaba el reloj en su muñeca. ¿Por qué piensas eso? Su amigo soltó un bufido. Bueno, ya sabes, no todas las parejas aman de la misma manera, pero cuando los veía juntos era obvio a leguas que entre los dos era Yumin quien te amaba más. La afirmación salió de su boca de forma casual, pero en Iseon esas palabras lo golpearon con un peso inesperado. Oye, entonces, ¿por qué te dejó? Preguntó su amigo con genuina curiosidad, e Iseon no tenía respuesta para eso. Supongo que cometí un error. Murmuró tras una pausa. Me hubiera gustado preguntárselo a Yumin y en realidad estoy pensando en contactarla. El otro levantó la cabeza de golpe, tan sorprendido que por un momento pareció olvidar su resaca. ¿En serio? Pensé que te daba igual. Iseon chasqueó la lengua con molestia. ¿Cómo podría darme igual si ella es como mi familia? No añadió que si se hubieran casado, Yumin habría sido su familia. Su amigo lo observó en silencio, con una expresión difícil de leer. Oye, amigo, en serio, recuerda esto. Aquellos que aman ciegamente son los más fríos al final. Iseon sonrió. Oye, estás asustándome. Pues deberías, hermano. Iseon no respondió de inmediato, aún con las palabras de su amigo repitiéndose en su mente. Bueno, quizás era momento de averiguarlo ya. Mientras tanto, en el restaurante de Yondo, la preocupación de Taegun parecía no tener fin. Te digo que ese nuevo restaurante va a ser un problema. Insistió por quinta vez en los últimos 10 minutos, paseándose de un lado a otro con los brazos cruzados. El chef es famoso, ¿y si nos quita clientes? ¿Y si su comida es mejor? ¿Y si su menú es más barato? ¿Y si...? Sí, pero Yondo lo interrumpió sin levantar la vista de la tabla de cortar. Taegun resopló claramente ofendido, pero antes de poder seguir con su sermón, la campana de la puerta sonó anunciando la llegada de nuevos clientes. Sin embargo, el saludo de Taegun se cortó de golpe. Yondo, que ya estaba acostumbrado a sus dramas, alzó una ceja. Intrigado, se asomó por encima del mostrador, y en cuanto la vio, su expresión se endureció. Hong So-young estaba sentada en una de las mesas acomodándose con la calma de quien no tiene nada que temer, como si el simple hecho de estar allí no fuera una provocación, y Yondo exhaló con lentitud, sintiendo la tensión recorrerle la espalda. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, antes de despedirnos quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.